Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, nuestra serie de perfiles, analizaremos el perfil de Ricardo Anaya Cortés. Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a Estado Crítico. El día de hoy, en nuestra serie Perfiles, estaremos analizando el perfil de Ricardo Anaya Cortés. ¿Quién es Ricardo Anaya Cortés? El paso por su vida, su infancia, su juventud, hasta llegar a la política mexicana. Bueno, pues Ricardo Anaya Cortés nace el 25 de febrero de 1979 en Naucalpan de Juárez. Su historia política está íntimamente ligado al estado de Querétaro. Es un estado que fue sin duda la cuna y el refugio de su carrera. Desde adolescente mostró una inclinación por el discurso público. En su juventud, siempre Ricardo fue un gran orador, ganaba concursos de debate y participó en muchas actividades académicas que lo perfilaban ya como un líder en el sentido de formación. Se graduó de abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro y obtuvo una maestría en Derecho Fiscal. Después un doctorado en Ciencias Políticas Sociales en la UNAM y ha tenido una educación técnica rigurosa, orientada siempre a entender las estructuras del poder. Siempre ha tenido un interés muy particular sobre el poder desde que era bastante joven. A diferencia de los viejos políticos formados en las redes del PRI tradicional, Anaya representaba una nueva generación, más técnica, más ambiciosa, menos dependiente de las viejas liturgias o de las viejas narrativas. Dentro de los primeros pasos de Ricardo Anaya en el escenario nacional, Ricardo se afilia al Partido Acción Nacional en el año 2000. Esto fue impulsado en el contexto del cambio político que trajo consigo la historia de la victoria de Vicente Fox. Sus primeros años tuvo cargos en la estructura estatal del PAN de Querétaro, demostrando habilidades de organización y que tenía un gran ímpetu por el trabajo principal en equipo. Empezó a desarrollar redes territoriales en Querétaro y hizo un gran trabajo en juventudes panistas en aquel estado. Y después, en 2009 Ricardo se vuelve diputado local en Querétaro, en el Congreso local, y en 2012, al periodo 2012-2015, Ricardo se vuelve diputado federal plurinominal. Ahí empieza a tomar un auge especial y específico en su carrera. Ricardo había tenido varias funciones dentro de los gobiernos estatales. Había algunas fuentes que decían que había estado dentro de las como secretario particular de aquel entonces también gobernador del estado. Sin embargo, Ricardo fue sin duda un operador clave en las negociaciones en este lapso de su carrera como diputado federal plurinominal, de las negociaciones políticas y de la agenda legislativa. En el año 2014-2015 se vuelve presidente interino del PAN. Aquí que empieza a tomar mucho más relevancia la vida de Ricardo en la vida partidaria, y en 2015 se vuelve el presidente nacional del PAN electo, en donde alcanza su máximo punto de influencia. Su carrera parecía desde siempre imparable. En su juventud, presidente del PAN, el más joven de la historia moderna. Tenía un dominio técnico del discurso político. Lo convierten en una figura mediática que prácticamente era irresistible. Es decir, el cuadro de Ricardo Anaya llamaba bastante la atención a jóvenes, a adultos mayores. En fin, su parte de la narrativa parecía un joven con impulso, con buenas propuestas, y en todos estos foros
Anaya pues era visto como un niño prodigio de la derecha mexicana. En la parte, digamos, que más álgida de su carrera política, pues fue sin duda la candidatura presidencial de Ricardo Anaya en el 2018. La ambición de Ricardo Anaya no más se limitó a tener el liderazgo del Partido de Acción Nacional, y en el 2017 impulsó su candidatura a la presidencia de la República como el abanderado de la coalición Por México al Frente. Ustedes recordarán que era una alianza o una coalición que estaba integrada por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática, que hoy ya no existe, y el Partido de Movimiento Ciudadano. En aquel momento lograron tejer las suficientes redes entre el partido del PAN, él como el abanderado, digamos, de la presidencia del PAN, y la operación política que logró con el PRD, saliendo del movimiento aquel de la gran pelea entre los chuchos y demás, y finalmente se queda con la candidatura común de estos tres partidos. Durante la campaña presidencial, Anaya realmente destacaba por su capacidad de oratoria, su imagen juvenil siempre echada para adelante con propuestas modernas, y su gran habilidad para conectar con sectores urbanos de clase media logró posicionar de una manera muy fuerte su candidatura y su aspiración política. Pero el entorno pues realmente se tornó bastante tóxico rápidamente. En medio de la campaña surgieron muchas acusaciones graves en su contra. Había una vinculación con operaciones de lavado de dinero que estaban relacionados con una compraventa de un terreno industrial. No sé si ustedes recuerdan aquella nota en donde había un terreno industrial en Querétaro, en donde operaba una empresa. Intentaron vincular a Anaya por ahí. Luego la Procuraduría General de la República abrió una investigación en su contra. Anaya en aquel momento, pues bueno, definitivamente empieza a denunciar una persecución política que estaba orquestada desde Los Pinos, acusando directamente al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues cómo no, realmente en aquel momento a Ricardo Anaya le tienden la camita, empiezan a tener conversaciones, porque pues bueno, a Ricardo Anaya le tocó competir contra nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador, el gran animal político de México, sin duda un político muy controversial, que tenía en aquel momento y llevaba trabajando durante 18 años de manera muy ardua, con estructuras, en una oposición bastante radical, que empezó a tener cierto encanto sobre el electorado mexicano. Y sin duda, pues bueno, esto fue una situación muy complicada para la candidatura de Ricardo Anaya, que dicho sea de paso, Ricardo Anaya, dentro de todos estos escándalos, también vino algunos señalamientos sobre el tema de los moches, que supuestamente en aquel momento, cuando él estaba liderando, digamos, la bancada del PAN en Cámara de Diputados, se le señalaba y se le sigue señalando a veces a Ricardo Anaya sobre el tema de Odebrecht, de esta gran constructora brasileña que logró meterse en muchísimos gobiernos de Latinoamérica para lograr, a través de moches, lograr proyectos que se daban, y había un destape de corrupción. Recordemos lo de Lozoya Austin. En fin, hay muchos datos acerca de eso, pero realmente a Ricardo no le logran pues digamos confirmar nada, pero la operación política ya estaba hecho, el daño ya estaba hecho. Finalmente, en julio del 2018, Anaya pues obtuvo un segundo lugar con cerca del 22% de los votos de la votación nacional, y bueno, detrás del imparable Andrés Manuel López Obrador, que fue una victoria arrolladora. Después,
Ricardo, después de todas estas acusaciones y demás, pues empieza una tormenta política que nunca paró y decide el exilio. En el 2021, la Fiscalía General de la República lo acusa formalmente de recibir sobornos vinculados en el caso Odebrecht para aprobar las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta acusación lo coloca pues en una encrucijada de poder enfrentar un proceso judicial en México o abandonar el país. En aquellos momentos, ustedes recuerdan al gran jefe a Diego Fernández de Ceballos, formando un frente como su abogado, como su defensoría, haciendo fuertes críticas y fuertes señalamientos a que en aquel entonces todavía ostentaba el poder, como Enrique Peña Nieto, como una operación de Estado para lograr dejarle el camino llano y liso a Andrés Manuel López Obrador, que para serles muy honesto me parece y que no necesitaba tener esto, pero al final de cuentas fue un pacto del cual se habló durante mucho tiempo, de que el expresidente López Obrador había logrado un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto y con la gran mayoría de las personas que integraba su gabinete, uno de ellos y quizá el más controvertido, Luis Videgaray, etcétera, que parecía que era el gran operador de Enrique Peña Nieto durante prácticamente todo su sexenio, un sexenio obscuro, un sexenio que no necesariamente reportaba un progreso, prometía muchas cosas interesantes con Enrique Peña Nieto, pero desafortunadamente no llegó. Y esta acusación opta que Anaya se vaya al exilio temporal en los Estados Unidos, donde se mantuvo alejado del ojo público y yo diría no necesariamente. Él hacía muchas denuncias de allá, generaba unos videos que muchos de ellos se volvieron virales explicando lo que hacía López Obrador y todo el gobierno federal durante la administración de López Obrador. Se estaba dedicando dentro de esto al estudio y la reflexión. Ricardo Anaya fue un hombre crítico desde el exilio, fuera de México, en los Estados Unidos, y para muchos analistas esta decisión minó de manera muy contundente la imagen de ese líder valiente y que en algún momento proyectó una imagen de vulnerabilidad política. Después de todo esto, Ricardo logra a través de las negociaciones con su mismo partido el regreso a la escena pública. En el septiembre del 2024, Ricardo Anaya Cortés regresa a México, toma protesta como senador plurinominal, cosa que también en aquel momento fue muy sonada, diciendo cómo una persona que venía al exilio, que salió por escándalos montados o no montados. La verdad es que esas carpetas nunca proliferaron, lo que es altamente presumible, que no tenían elementos suficientes para poder generar una vinculación con el tema directa, lo que lo hace hoy apoyar un poco más la narrativa de que le habían montado un showcito político para poder evitar que Ricardo Anaya Cortés hubiera logrado tener mejor números. No sé si hubiera logrado la presidencia de la República. La verdad es algo que yo sí pongo en duda fuertemente, porque hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional en aquel entonces, en 18, es donde se consolida absolutamente como la primera fuerza política de México, con un torque político impresionante. La narrativa encajaba perfectamente con lo que todos los mexicanos necesitaban. Y después de esto, es un poco difícil pensar que Ricardo Anaya hubiera ganado la presidencia. Pero hoy se desempeña como el coordinador de la bancada de la Cámara de Senadores
y desde su regreso ha demostrado que tiene una capacidad bastante de articulación política. Es un hombre, me parece, que a pesar de que ha tenido muchos tropiezos o algunos, digamos, señalamientos en su carrera política, es un hombre que tiene una buena narrativa, es un hombre que es articulado, que tiene tablas para hablar, que habla con datos, que es muy explícito, es decir, tiene una disciplina buena en el discurso y que en este momento, pues bueno, no se ha deteriorado. Creo que dentro de las principales banderas de Ricardo Anaya está la defensa a la independencia del Poder Judicial. Ha sido una de las voces de oposición más críticas, la que levanta la voz, la que me parece que tiene, pues bueno, más tablas, pues no era para menos. Él fue el ex, digamos, candidato a la presidencia. Creo que en cuestión hay una fuerte oposición a las reformas centralistas que vienen impulsadas por el Ejecutivo y sin duda la parte del fortalecimiento del sistema de contrapesos democráticos. Ahora su oratoria aún, pues bueno, creo que está bastante afilada y combina ahora con un tono crítico que es moderado. Moderado me parece que con estrategia de quien sabe que su futuro político depende sin duda de reconstruir una imagen de confiabilidad. Y digamos, bueno, ¿qué futuro le espera a Ricardo Anaya? Bueno, pues Ricardo sin duda es una figura atípica en la política mexicana contemporánea. Es un joven para todos los estándares de la clase política, es bastante preparado, y ha sido cuestionado a fondo en términos éticos. Pero ¿será capaz Ricardo Anaya de reconstruir su imagen pública? ¿Podrá capitalizar el desgaste del actual gobierno para reposicionarse como un líder de la oposición? ¿O terminará como otro ejemplo de talento político devorado por los vicios estos terribles y las fauces del sistema? Pues ahí me parece que solo el tiempo va a decir, y la historia va a lograr juzgar el desempeño de Ricardo Anaya, que yo hago un gran llamado a la oposición de este país que se manifieste, que empecemos a ver que la oposición todavía existe en nuestro país. Bueno amigos, pues yo les agradezco muchísimo el día de hoy. Sin duda Ricardo Anaya, un perfil interesante del cual todavía quedan muchos años por delante y del cual sin duda será una de las figuras centrales opositoras de este país. Agradezco mucho habernos escuchado. Si les gustó este programa, por favor, denos un like, pónganos un comentarios. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y que tengan ustedes un excelente día. Nos vemos en la próxima.